Hola a todos, bendiciones, muy buenas tardes, qué dicha la que el Señor nos da, nos permite volvernos a encontrar. Para mí es un privilegio y es algo maravilloso el poder estar en este lugar, en este momento, que solamente Dios es quien lo hace y es por Él y para Él que lo estamos haciendo, que seguramente también estás tú allí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado en esta semana? Bueno, quizás me imagino, como todos nosotros, ¿cierto? Librando cada día nuevas cositas que salen por allí, pruebas, cosas bonitas, cosas no tan bonitas. Pero bueno, aquí estamos iniciando una nueva semana, un mes nuevo, damos gracias a Dios por eso. Y bueno, si estás allí, sé que compartes conmigo el estar agradecido con Dios, como dice la palabra, en todo tiempo, en los tiempos buenos y los no tan buenos, siempre dando gloria a Dios porque Él está con nosotros y si Él está con nosotros podemos estar muy tranquilos. También damos la bienvenida a Claudia Janet, a Wilson Bustos desde Estados Unidos, sean todos bienvenidos y los que se siguen conectando allí. No sé si estarán conectados en Barranquilla, Amparo, las niñas. Hoy Eliana está de cumpleaños, nuestra sobrinita preciosa, la queremos mucho y le mandamos un saludo y un abrazo gigante desde acá felicitándola por su cumpleaños. Y bueno, muchos besos te mandamos. Y bueno, ahora vamos a comenzar, vamos a escuchar la palabra de Dios, que es a lo que nos hemos encontrado en esta tarde y seguramente el Señor trae esa palabra que nos va a edificar, nos va a consolar y nos va a animar. Bueno, el título de la palabra para esta tarde es una pregunta y es ¿con qué propósito vivo? Entonces no sé si alguna vez en la vida nos hemos hecho esta pregunta que surge quizás en momentos de dificultad, creo yo, porque mientras las cosas aparentemente estén bien, creo que no hay necesidad de hacernos esa pregunta, ¿cierto? Por lo general sucede cuando hemos tenido algún tipo de frustración, algún tipo de tristeza, ¿cierto? Y se pregunta uno, bueno, ¿con qué propósito vivo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y yo sé que Dios hoy nos va a hablar a través de esta palabra y lo primero que vamos a hacer es mirar esa palabra propósito. ¿Qué significa propósito? Entonces allí tenemos que propósito es propuesta o intención previa acerca de algo. Entonces antes de un suceso hay una propuesta, hay una intención y ese es propósito. Y para nuestro caso y para nuestra palabra de hoy es esa intención y esa propuesta que Dios determinó antes de para todos nosotros. Eso es lo que es propósito. Y estamos en esta tarde muy interesados en que podamos recibir una palabra de Dios para estabilizarnos, porque sé que son tiempos de mucha estabilidad, siempre lo ha sido, siempre en tu época de la vida, si tú miras hacia atrás, tu infancia, tu adolescencia, vamos como de saltando un muro, otro, ¿cierto? Y este tiempo también es difícil, pero hoy yo sé que el Señor nos habla para que podamos seguir adelante, para que podamos quizás tomar nuevo sentido, nueva dirección si es necesario. Solamente Dios sabe a quién, para quién es esta palabra en esta tarde. Seguramente es para todos los que estamos aquí escuchándola y los que la van a escuchar en otro momento también es para ti, porque Dios sabe de que tiene necesidad nuestro corazón. Y o de pronto no es en este momento, pero surgirá una situación y tú te vas a acordar de esta palabra. Porque así es Dios, Él siempre nos va a dar esta palabra. La palabra de Dios, siempre que tú la escuches, siempre que tú la leas, es como un alimento. Y eso se va almacenando allí. En algún momento la vamos a necesitar y la vamos a tomar y esa es la que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, eso es propósito, una intención previa. ¿Y qué es la proposición? Es la exposición de una idea o de un plan. Entonces, para poder saber con qué propósito vivo, necesitamos saber el propósito, ¿sí? Y entonces cada uno de nosotros podemos tener muchos propósitos en la vida. Seguramente nos hemos ya planteado muchos propósitos en la vida y han llegado a un final feliz o quizás han quedado por el camino o han llegado a un final de frustración. Pero hoy yo quiero que con esta palabra definamos con qué propósito vivimos. Dios tiene un plan, Dios ha expuesto su plan para todos nosotros, lo sabemos y lo conocemos en la palabra, pero muchas veces no estamos viviendo este plan, sino que estamos viviendo con nuestros planes y por eso no hay
un final feliz muchas veces, o completo, como todos lo quisiéramos. Entonces, Dios nos ha hecho una exposición de su plan. Él siempre nos va a decir, Él no va a encubrir, está en su palabra. Él sabe el plan que tiene para nosotros y en su palabra está escrito, Él no lo va a ocultar, porque es que a veces no lo sabemos, pero Dios está muy lejos, es increíble. ¿Y cómo voy a saber? ¿Cómo le voy a decir a Dios que me diga? Entonces lo vemos como imposible, pero no, en su palabra está. Y por ejemplo, Jeremías 29:11 nos dice muy claramente, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Está hablando Dios. Y Dios le estaba hablando esta palabra a su pueblo en un momento muy difícil, muy complicado, donde ellos necesitaban una salida e inclusive ellos esperaban un resultado, un cambio. Pero Dios le estaba diciendo, no es como ustedes quieran, no es en el tiempo que ustedes quieran. Tranquilos, yo tengo un plan para ti. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo en esta tarde. A nosotros también nos lo está diciendo. Quizás no voy a mejorar la situación del COVID, quizás Dios podría hacerlo, pero quizás no, quizás tu entorno no va a ser cambiado como muchas veces oramos y esperamos que suceda, ¿cierto? Si tenemos una necesidad económica, queremos que de repente llegue ese dinero que necesitamos. Bueno, hay cosas que necesitamos de repente que sucedan, pero muchas veces no van a ser así, sino que en medio de esa circunstancia Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución y nos angustiamos porque no es como nosotros queremos, porque no es como nosotros esperamos, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las de Él. Pero Dios hoy nos está diciendo, tranquilos, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. No importa la circunstancia que estemos viviendo, Él tiene unos planes. Y mira lo que sigue diciendo ahí, que es lo más maravilloso. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Entonces nuestros planes muchas veces se ven frustrados, se ven equivocados. Quizás fallamos en una y en otra y el resultado no es completo como lo esperábamos, ¿sí? Pero los de Dios no. Los de Dios son para bien. Siempre van a ser para bien. Dios solamente tiene un plan y es para lo bueno. No tiene plan B, porque su plan perfecto va a tener un final feliz, un final bueno. Y sigue diciendo, para darles un futuro y una esperanza. O sea, los planes de Dios son solo bienestar. Cuando nos enfocamos en los planes de Dios, que es la idea en esta tarde, y que dejemos de mirar nuestros planes y nos enfocamos en el que Él ya trazó para nosotros de antemano, ¿cierto? Y que está en su palabra, vamos a poder entender que hemos sido nacidos para triunfar. Hace un momento dijimos quizás frustraciones, malos momentos, pero quiero decirte que no importa lo que te esté rodeando en este momento, hemos nacido para triunfar. Hemos nacido para salir en victoria de esta y de muchas más. Así como en tu pasado lo habrás hecho, estoy seguro que tú puedes recordar y pensar, y salí de esta y salí muy bien. Y seguramente si fue con la ayuda de Dios, con Dios allí, fue excelente ese final y así sucederá en este momento y seguirá sucediendo en nuestras vidas. Pero para conocer ese propósito de Dios es muy importante que sepamos nuestro diseño y posición en el reino de Dios. Y todo eso está en la palabra de Dios. Por eso yo te animo a que cada día leas la palabra. No te conformes solamente con la palabra que recibes de tu iglesia y la palabra que estás recibiendo en estas transmisiones y a otras más que seguramente te conectas, sino que también tú mismo escudriñes la palabra. Porque es importante que conozcamos el diseño y posición, nuestra posición en el reino de los cielos. Es la única forma para conocer cuál es ese propósito, cuál es ese plan de Dios para nuestras vidas, que recordemos es solo para bienestar, para un futuro excelente. Y nuestra posición en Cristo la podemos encontrar en Efesios. Allí tenemos un texto bíblico, Efesios 2. Y quiero leerte el versículo 6 y el versículo 10. En todo este capítulo, tómate tu tiempo para leerlo luego, vas a poder encontrar el propósito de Dios. O sea, este capítulo es muy claro porque nos habla de nuestra posición en Cristo. Entonces mira lo que dice el versículo 6 y dice, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, con Cristo. Recordemos que Jesús murió en la cruz, ¿cierto? Pero juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo.
¡Qué maravilloso! Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Sí, yo esta tarde estoy aquí en la ciudad de Bogotá, al norte, sentada, tú estás allí en la ciudad, en el lugar donde estás, ¿cierto? Escuchando esto. Pero ese es nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales en Cristo. Y cuando tenemos esa mentalidad y tratamos de vivir de esa forma, no importa esta posición aquí física, no importa nuestro entorno y problemas y situaciones, estamos en victoria, porque es que estamos sentados en lugares en Cristo. No pertenecemos aquí, estamos con Cristo allí. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. A nosotros no nos rige, a los que hemos nacido de nuevo y que Jesús vive su vida a través de nosotros, no nos rige la constitución de este mundo, ni el sistema de este mundo. Nos rige lo que dice la palabra, el movimiento del reino de Dios. Eso es lo que nos rige a nosotros. Entonces hay escasez, hay dificultad, hay enfermedad aquí, pero en los cielos, dice una canción, no hay hospital. Sí, allá no es, el cielo no está en crisis, en el cielo no hay COVID. Y si nosotros espiritualmente estamos allí, ¿por qué habríamos de preocuparnos acá? Entonces, por eso es que es muy importante. Cuando tú te enfocas en eso, entonces tú podrás ver que los planes y nuestra estabilidad y nuestro paso por esta tierra es superficial. Ahora, es importante, vive cada día, disfruta la vida que Dios nos da en esta tierra, pero no con la mentalidad de este mundo. Dice la palabra que no nos conformemos a este mundo, porque nuestra mentalidad tiene que estar la palabra de Dios. Y estamos allí juntamente sentados con Cristo. Y eso significa que estamos por encima de todo. Así como Jesús está por encima de todo principado, potestad, de todo lo que se mueve, visible y no invisible. Bueno, ahí me adelanté a un versículo que vamos a leer más adelante. Así también estamos nosotros. Y recordemos que con nuestras palabras, si confesamos la palabra, vamos a cambiar ese entorno. Sí lo podemos cambiar, aunque físicamente estemos en este mundo. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire, esto es maravilloso. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, a veces nosotros estamos haciendo obras cada día, ¿sí? Y eso está bien, no está mal. Solo que ese no puede ser nuestro enfoque 100%. Ese es nuestro diario vivir. Pero nuestra vida aquí va más allá porque hemos sido creados para hacer las obras que Él ya preparó. Entonces es muy chévere eso, a mí me parece muy, no sé, de pronto cuando alguna vez has cocinado, o más bien te toca cocinar, pero resulta que alguien te sorprendió y te trajo el almuerzo o lo preparó antes y tú solo tienes, ya vas allá y lo encuentras, ya está hecho. Entonces no me imagino la dicha tan grande. En algún momento te ha podido pasar esto y esto es lo que yo te quiero mostrar. El Señor ya los preparó de antemano y preparó lo bueno para darnos un futuro y una esperanza, algo diferente, algo maravilloso. Entonces ya está preparado. Si encuentras ese almuerzo preparado, te pregunto yo, ¿tú te vas a poner a cocinar y hacer algo? Si te dijeron, oye, no cocines, ya vamos a pedir algo, llegó el domicilio, llegó la comida, ¿igual vas a ir a cocinar? No, ¿cierto? Sería absurdo. Entonces, en este momento, eso es lo que el Señor quiere hablarnos, y es que podamos descansar. Él ya preparó esas obras de antemano. Él ya tiene un futuro trazado para nosotros. Y no solamente es terrenal, no solamente es en este tiempo, es a largo plazo, créeme que sí. Y es muy bueno. Entonces descansemos, vivamos nuestro día a día, claro que sí, hagamos nuestras tareas, lo que nos corresponde, pero no, ese no es nuestro 100, ese no es nuestro enfoque y no corramos tanto. Descansemos porque Él ya las preparó de antemano. Entonces, si Dios tiene un propósito para todos nosotros, entonces todo comienza en Él. Debo comenzar con Dios. Dios es nuestro punto de partida. ¿Cómo sabemos si realmente tiene sentido lo que estamos viviendo? Porque Él es nuestro punto de partida. ¿Cuál es la razón por la que me levanto? ¿Cuál es la razón por la que vivo, por la que amo a mi familia, por lo que hago por mi familia? Sí, porque los amo a ellos, sí, porque quiero salir adelante, porque quiero conseguir ciertas cosas. Está muy bien, pero la prioridad tiene que ser Dios.
El punto de partida tiene que ser Él. Y créeme que cuando estamos viviendo el propósito de Dios, cuando estamos haciendo su plan que Él ya preparó de antemano para nosotros, bueno, entonces nuestros planes están incluidos ahí. Y nos va a ir muy bien. Y vamos a llegar a un final feliz. ¿Por qué? Porque son guiados por Él. Eso es maravilloso. La vida no se trata, esta vida terrenal estoy hablando, no se trata de vivir para nosotros, sino para Dios. Cuando entendemos esta palabra, trataremos de vivir para Dios. Cada día habla con Dios. Bueno, Señor, tú me estás diciendo que tú tienes un plan bueno para mí. Yo he intentado muchas cosas y he fracasado. Esto en lo que quizás voy bien hasta el momento, no sé en qué terminará. Y creo que este tiempo del COVID también nos enseñó muchas cosas de esas. Cuántos planes teníamos, cuántos proyectos. Y no es que los vas a echar abajo, quizás es solamente un tiempo de espera, pero para esto, para que ya no los hagas solamente en tus fuerzas, sino que tú siguiendo ese plan de Dios, seguramente tus planes van a ser muchos más efectivos, porque el plan de Dios es efectivo. Entonces, Él pensó en nosotros mucho antes que nosotros pensáramos en Él. Eso también nos tiene que dar mucho descanso, porque Él nos conoció primero, Él nos planeó, Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Eso es hace muchísimo tiempo antes de que naciéramos. Antes de que tuviéramos la conciencia existe un Dios. Antes de que nacieras de nuevo y recibieras a Jesús en tu corazón. Fue mucho antes. Entonces Él ya tenía cuidado de tu vida desde hace mucho tiempo. Porque ahora quieres tomar todo tú el poder. Tranquilicémonos. Dejemos que Él sea ese timón de nuestra vida. El propósito de nuestra vida encaja perfectamente en su propósito universal. Él tiene un propósito para toda la humanidad, para este espacio de tiempo en esta vida. Y como decíamos anteriormente, si nuestros planes los ponemos en las manos de Él porque encajan perfectamente, todo va a salir muy bien. Él nos creó con amor. Hay personas que creen que existen en esta tierra por un accidente, hay muchos pensamientos cerrados y no, hoy Dios nos quiere decir, yo te creé y pensé en ti mucho antes y lo hice con amor. Así que podemos vivir una vida tranquila porque Él planeó algo para nosotros y Él es un Padre que nos ama y está siempre con nosotros. Y bueno, ahora vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y esto es maravilloso porque este versículo, esta palabra nos va a mostrar que nuestra vida no es nuestra, no nos pertenece. Y a veces nos estamos afanando por lo que no es nuestro. Entonces, leamos. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Jesús está desde el principio del mundo, ¿cierto? Y es supremo sobre toda la creación. Entonces Jesús está por encima de todo, Él tiene toda autoridad y asimismo estamos nosotros cuando Él está en nosotros y nosotros en Él. Y sigue diciendo el versículo 16. Porque por medio de Él, Dios, o sea, por medio de Jesús, Dios creó todo lo que existe en la tierra, en lugares celestiales y en la tierra. Todo lo que existe, lo visible y lo no visible. Porque hay un mundo natural y hay un mundo espiritual, ambos. Dios los creó por medio de Jesús. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en ese todo estamos incluidos tú y yo. Tu vida, cada momento, cada minuto de tu vida y cada minuto de la mía. Cada situación, cada circunstancia, están ahí, por Él y para Él. Entonces podemos descansar, porque nos crearon por Él y para Él. Y entonces muchas veces estamos afanados intentando hacer cosas que ya fueron planeadas, que ya fueron hechas. Es para Él y es por Él. Hemos nacido por su propósito. Tú estás allí, yo estoy aquí por su propósito, porque el Padre lo quiso y nos creó en Él para su propósito. Entonces, ¿con qué propósito vivo? ¿Cómo sabemos la respuesta a esta palabra?
¿Vivo con mi propósito, con mi plan? ¿Estoy viviendo o estoy viviendo con el propósito de Dios? Y si hoy queremos vivir en el propósito de Dios, ¿cómo hago para saber cuál es el propósito de Dios y el plan de Él para mi vida? La sabiduría está en la palabra de Dios. Lo dijimos desde un comienzo. Aquí conoces tu diseño, tu plan, tu propósito. Es muy importante leer esta palabra. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, hay una persona llamada Espíritu Santo que viene a morar en tu corazón. Y siempre que tú leas la palabra, Él va a estar allí revelándote y mostrándote. Es maravilloso eso. Entonces siempre invita al Espíritu Santo. Él está ahí, pero invítalo y dile, quiero conocer más de ti. Quiero conocer más de ti, Dios. Dios en 3 personas. Y Él te va a revelar. Y lee mucho las epístolas de Pablo, Efesios, Gálatas, Colosenses. Y verás que va a venir una revelación maravillosa para que descubras ese plan de Dios. Porque no es un accidente que estemos en esta tierra, ni solamente estamos aquí para cumplir nuestros planes y nuestros sueños, no. Estamos aquí es para cumplir ese propósito de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en Él y no a enfocarnos tanto en nosotros, en hacer nuestras obras. Él las preparó de antemano, ¿cierto? Entonces podemos estar tranquilos en eso. Yo quiero también que vayamos a Santiago, capítulo 3. Yo te tengo allí el versículo 17, pero yo quiero leerte un versículo antes y es que no nos enfoquemos en nuestra vida. Y este texto nos dice cómo tenemos que vivir, nos da una idea de cómo tenemos que vivir. Y bueno, si estás allí con tu Biblia, búscala. Santiago en el capítulo 3, versículo 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría, o sea, la humildad que proviene de Dios. Entonces, no necesitamos obras para ser salvos, ¿cierto? Eso nos lo han enseñado y que es por gracias y es un regalo la salvación, pero cuando tenemos la salvación es importante que nuestras obras demuestren esa salvación. Por eso hace un momento hablábamos de las buenas obras que Él preparó de antemano. Esas son las que tenemos que hacer, que demuestran nuestra salvación. Entonces nuestras obras no nos salvan, pero sí demuestran que somos salvos. Es una diferencia maravillosa. Y sigue diciendo, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, cuando nos enfocamos en nosotros, en nuestros planes, muchas veces surge esto. No es que seamos malos y todo esto, pero créanme que sí. ¿Cuántas cosas no hacemos para conseguirlo de nosotros? Muchas veces olvidamos nuestra familia por enfocarnos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, el trabajo. Sí, claro, hay que conseguir la plática para comer, claro que sí. Pero muchas veces estamos dejando de lado momentos que son más importantes. Y siempre, si tú te das cuenta, estás persiguiendo tu sueño, estás persiguiendo tu anhelo, eso es maravilloso, pero hay momentos en los que estamos dejando cosas importantes a un lado y nos podemos estar convirtiendo en egoístas sin darnos cuenta. Nos podemos estar convirtiendo empiezan a haber rivalidades, competencias, ay, porque mi compañero de trabajo tiene más, porque a este sí lo ascendieron, venga, yo voy a hacer tal cosa para conseguir eso también, y entonces empieza a llenarse nuestro corazón de cosas que no son de la sabiduría de lo alto, sino que, como acabamos de leer, dice la palabra, son terrenales, son malas, son diabólicas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque estamos cayendo en esas situaciones. Cuando nos enfocamos solamente en nuestros planes, en nosotros, y no estamos mirando el plan de Dios para nuestras vidas. Y el versículo 17, que es el que tienes allí, leámoslo, dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, cada día que lees la palabra, el Espíritu Santo, esa sabiduría que viene de Dios, no hacemos lo malo, al contrario,
buscamos la paz, somos obedientes, somos amables. Inclúyete allí porque tú eres así. Si estás escuchando esto es porque estás recibiendo esa sabiduría de Dios. Entonces hacemos todo eso lo contrario cuando nos enfocamos en ese propósito. Somos obedientes, somos amables con los demás, nos compadecemos con los que sufren, siempre hacemos lo bueno, tratamos a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Y miren lo que dice ahí al final, y somos verdaderos cristianos. Entonces tu vida sí demuestra que eres salvo cuando te enfocas en el plan de Dios y no vivimos solamente en lo terrenal y en los afanes de esta vida. Entonces ahí podemos ver esa diferencia maravillosa. Ahora viene la pregunta, ¿qué cosas están guiando nuestra vida? Si dependiendo en con qué propósito vivo, con el propósito que Dios trazó para mí o con mis propios propósitos, solamente con los míos, enfocado solamente en los míos, entonces hay algo que me está guiando. ¿Es Dios, su plan, o yo mismo me estoy guiando? Entonces, o el mundo me está guiando. ¿Qué está guiando nuestra vida? Entonces vamos a analizar esto. Allí tenemos sentimientos de culpa. Resentimientos. Bueno, sentimientos encierra muchos, pero yo quiero enfocarme en esos sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que decíamos hablando del trabajo, un ejemplo, o quizás también cuando eras estudiante saliste y aspirabas a un trabajo o aspirabas a entrar a la universidad, aspirabas a algo y no te recibieron. Todos estos sentimientos son de culpa, cuando no te ascendieron por algo que hiciste o no hiciste, cuando nos ponemos a pensar en lo que hice bueno, en lo que hice malo, en lo que dejé de hacer, en lo que hice de más, todas estas cosas son sentimientos que empiezan a reprimirnos y eso comienza a guiar nuestra vida. Sin darnos cuenta, eso es lo que ahora nos empieza a mover, porque ahora solamente empezamos a pensar en eso y solamente pensamos en eso. ¿Y cómo voy a solucionarlo? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Bueno, no pude, pero venga a ver si hago esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Si va a surgir, no sé qué, bueno. Entonces, hay muchos sentimientos de culpa y muchas veces nos ayuda no solamente nosotros que nos condenamos, sino también las personas, también los resultados, las consecuencias de lo que haya sucedido. Pero eso no puede guiar nuestra vida. Si tuvimos ese fracaso, no importa, vamos para adelante. Estamos cumpliendo el plan de Dios y en el momento perfecto, Dios sabe cuándo, eso va a surgir. Eso que no pudiste hacer y lo vas a poder hacer y lo vas a poder hacer mejor, estoy completamente segura. Entonces, los sentimientos de culpa no pueden guiar nuestra vida. ¿Qué otra cosa no puede estar guiando nuestra vida? Los resentimientos. Por lo que te dijeron, por lo que te hicieron. No podemos estar dependiendo de eso, de lo que otras personas nos hicieron, de lo que nos dicen de pronto a diario, amistades que hayas perdido, no sé, por ejemplo, tu jefe ve mejor el trabajo de otro, no te dan el lugar que tú quieres que te den, en tu casa, en donde quiera que estés. Y todo eso se va acumulando allí y son resentimientos, y eso, tu vida comienza a cambiar a partir de eso, porque nosotros empezamos a generar ideas para solucionar esto y eso no nos puede estar pasando. ¿Qué otra cosa podría estar guiando nuestra vida? El temor. Y hemos hablado mucho del temor aquí y el Señor nos ha hablado una y otra vez acerca del temor y no puede ser. El temor no nos puede estar guiando nuestra vida. No puedes, yo sé que allá afuera está todo muy complicado, pero no, el temor no es mi guía. Yo decido cómo salgo, por ejemplo, en estos tiempos, cómo salgo vestido, decido a dónde salgo, decido todas esas cosas por el temor a que nos contagiemos, ¿cierto que sí? Y sí, está bien, hay que ser precavido y hay que cumplir con las normas en lo posible, pero eso no puede estar guiando nuestras vidas. El temor no. Tienes un proyecto, pero hay temor de fracaso. Y eso es natural, obviamente, pero si tú pones ese plan en las manos de Dios, y si Dios lo quiere, con su voluntad, todo va a salir muy bien. Y muchas veces por temor nos detenemos, por temor hacemos cosas que no son, y ese no puede marcar nuestro paso en nuestra vida, el temor no.
Otra muy importante y es el materialismo. Sí, trabajamos, vivimos por una carrera, por un trabajo, por una casa, por un carro, por un celular. Eso no puede estar guiando nuestra vida. Lo necesitamos. Y mira, aquí yo tengo un celular, tenemos una cámara. Si no lo tuviéramos, no nos podríamos estar viendo en este momento, ¿sí? Pero eso no es lo importante. Y es que hay personas que, Dios mío, se endeudan y el día a día no, y es que tiene que ser esta marca y es que tiene que ser así. No, el materialismo no nos puede estar guiando. Y todo eso pasa cuando nos enfocamos en nuestros planes y en esta vida terrenal. Otra cosa también que nos mueve mucho es el sentimiento de aprobación. Entonces buscamos la aprobación de los demás. Queremos agradarle a los demás. La palabra de Dios, dice Pablo en Gálatas, creo que dice que él no busca agradar al hombre, porque si buscara agradar al hombre, pues está desagradando a Dios, no está sirviendo a Cristo. Entonces, si buscamos la aprobación de los hombres y hacemos cosas por ganar, que nos digan bien, que nos digan bonitos y chévere, este grupo de personas les parece bien que se haga esto, entonces yo lo hago aunque vaya en contra de mis principios y de todo esto. No, no puede ser así, porque entonces no estamos sirviendo a Cristo, no estamos en los planes de Él. Estas cosas no pueden estar guiando nuestra vida. Y ahí sigue una imagen, creo. es este señor, está pues hablando por teléfono y está así como desesperado, y ojalá si estás en este momento recibas esta palabra, si lo estuviste o si lo estás en algún momento más adelante, si recibamos esta palabra. Y esta persona está ahí como desesperada, no sé, le están dando alguna mala noticia, no sé. Y mira que tiene la mirada hacia arriba, porque muchas veces tendemos a eso. Cuando nos enfocamos en nuestros planes, hicimos, corrimos, y las cosas no nos salieron bien, ¿quién es el culpable? Dios, muchas veces, ¿cierto? Y en esos momentos, Dios mío, ayúdame. Pero hubiese sido más fácil si antes de eso te enfocas o nos enfocamos en los planes de Dios. Y así nuestra vida va a ir suavecito, con calma, descansando. Entonces, que este listado, sentimientos, resentimientos, temor, la necesidad de aprobación, no guíen nuestra vida. El materialismo, no. Ese no es el plan de Dios, esas no son las buenas obras que Dios preparó, ese no es un futuro tranquilo de bienestar que Dios planeó, no. Entonces vamos a enfocarnos en otra cosa. Y esto sí vamos a tenerlo en cuenta, entonces, que son, ahí hay otra diapositiva que dice, sin propósito la vida se mueve sin significado. Estos son 3 puntos importantes. Sin propósito, si no tenemos, o sea, tu vida tampoco puede ser una vida sin propósito, es importante un propósito, pero mejor si es el de Dios. Porque si no, se mueve sin significado. Entonces, tú sales y, como dicen por allí, cualquier bus te sirve. Claro, porque no sabes para dónde vas. Las actividades que haces no tendrían dirección, ¿sí? Hoy planeo hacer tal cosa, mañana tal otra, pero como no tienes una motivación, como no estás bien enfocado, no puedes esperar, la hago después, ¿sí? Entonces son actividades que pierden dirección y eventos que se hacen sin razón de ser. Muchas veces hacemos cosas y en realidad, bueno, ¿yo para qué hice esto? Por ejemplo, un ahorro, por ejemplo, no sé, infinidad de cosas. Si no tienes un plan, un propósito, ¿cierto? Queda sin hacer. Lo tengo, pero no me sirve de nada porque como no sé cómo lo voy a ejecutar. Entonces es importante un propósito. Y cuando vivimos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, la vida es diferente. La vida ahora tiene valor. La vida tiene ahora un significado. Entonces en esos momentos de frustración dices, no importa, el Señor tiene un plan para mí, sigo adelante. Y después lo vas a ver triunfando, vas a ver que sí. Cuando vivimos en el propósito de Dios, tenemos esperanza, porque sabemos, podemos ver el futuro. Y eso es maravilloso. Cuando vivimos nuestros planes, vivimos muy al día a día, porque cualquier cosa puede cambiarlos y desestabilizarlos. Porque depende de nuestro trabajo. Y si un día ya no llega el sueldo, quiero una casa, y si un día ya no llega el sueldo, ¿cierto? Pero cuando son los planes de Dios, esos no tienen plan B, esos no tienen final, así que tenemos esperanza. La vida es simplificada, la vida es enfocada, la vida es motivada, tenemos motivación y nos prepara para la eternidad. Ahí tenemos otra imagen ya, el lado opuesto.
cuando vivimos en el propósito de Dios, en ese plan. Entonces allí hay una mujer como disfrutando del aire, de las hojas, de la naturaleza, con sus ojos cerrados. Ahí no tiene ninguna mala noticia, ninguna preocupación, y es como si estuviera descansando. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que descansemos en sus manos, que estemos tranquilos. Entonces ahora la vida tiene valor. La vida tiene valor. Vamos a valorar cada minuto, cada oportunidad que la vida nos da, que Dios nos da en esta tierra. Tenemos esperanza, la expectativa de que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Entonces, si el Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, gloria a Dios. Entonces, no importa, está desocupado, pase la nevera, pase lo que pase, tenemos esperanza, porque Él dice que Él suplirá todo. Y por eso es importante que conozcamos su palabra. La vida es simple, es como el ejemplo que les dije del almuerzo, o sea, ya está hecho. Tranquilo, entonces uno como que descansa, es simplificada, no hay que hacer tanta cosa. ¿Por qué? Porque la dirección la tiene el Señor. En la toma de decisiones, que no es fácil, cuando lo dejamos en las manos de Él, Él es el que toma la decisión, Él ya lo preparó de antemano, Él ve el futuro de nosotros, Él sabe lo que es bueno para nosotros, podemos descansar en Él. Señor, toma tú la decisión. Es enfocada, ¿por qué? Porque sabes para dónde vas. Y eso es muy, muy importante. No es borroso, no es incierto, no es con temor, sino que es enfocado, nítido, sabes para dónde vas, porque estás en las manos de Él. Es motivada, la vida es motivada, no importa, bueno, no hay esto, te levantaste, las cosas no están como queremos que estén, ¿cierto? Pero estoy con el Señor, estoy bien, hay motivación. Señor, quiero conocerte más, quiero leer tu palabra, quiero conocer más qué es lo que tú planeaste para mí. ¿Cuáles son todos esos bienestares que tienes para mí? Tendremos paz siempre. Y otro punto muy importante cuando estamos viviendo el propósito de Dios, y es que estamos siendo preparados para la eternidad. Porque nuestro futuro no solamente es aquí, hasta los 80, 90 años que Dios nos permita vivir acá, menos, bueno, no sé, no. Es por la eternidad, recordemos. Así que eso nos prepara para la eternidad. Cuando vivimos en el propósito de Dios, porque no estamos tan enfocados en esto terrenal, porque un día va a terminar, y muy pronto, porque cada una de las cosas que pasan, cada día, cada una de esas noticias. Escuchaba de una iglesia una frase muy, muy linda, y la comparto con ustedes, y es que las noticias de hoy son las profecías que están aquí escritas, y estas profecías nos muestran que la venida del Señor está pronto. Esas noticias lo que hacen es mostrarnos, en vez de asustarnos, es que la venida del Señor está cerca. Por eso disfrutemos cada momento aquí, y con la expectativa de ese plan maravilloso de Dios para la eternidad. Y para terminar, quiero regalarte Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces el Señor nos está diciendo en esta noche: de pronto has desgastado tus fuerzas, porque estás mirando y estás viviendo el propósito que no es. Estás viviendo tu plan y tu propósito, y eso nos ha hecho cansar. Este tiempo que estamos viviendo nos ha cansado mucho. Por eso el Señor nos dice hoy: vengan a mí. Yo tengo planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Quieren un final feliz? Vengan a mí, es lo que el Señor les está diciendo. Les envié a mi Hijo para que muriera en la cruz por ustedes, porque los amo. Y el Señor nos está diciendo hoy: reciban a mi Hijo en su corazón. Crean en la obra de la cruz, que eso nos da una nueva vida y nos permite vivir en esos planes maravillosos de Dios. Entonces hoy dejemos de mirar nuestras fuerzas, dejemos de mirarnos nosotros y miremos esa cruz, que allí es cuando comienza nuestra vida feliz, porque ahí está marcado ese plan de Dios para nosotros, en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces vamos a Jesús. Quiero que vayamos a adorar en este momento. Quiero que cantemos una canción y quiero que te sientas en esos brazos del Padre descansando. Acepta ese llamado que el Señor te está diciendo hoy. Ven a mis planes, ven a mí, que yo te doy descanso.
Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón. Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @palabradevidaus y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.